es verdad que hasta ahora solo se ha tenido en cuenta un factor cuando lo investigas, pero resulta que parece que no es el caso. Ha llegado el momento de hablar del ajuste fino. A ver, porque esto yo lo dije en el vídeo que publiqué y tal, y lo habéis dicho vosotros también, yo creo que fue la parte quizás más sorprendente del debate, ¿no? Porque yo que soy súper aficionado a este tipo de debates, de discusiones, que lo leo todo, me escucho todos los vídeos y tal, es verdad que del ajuste fino quizás no he hecho tanta investigación, pero igualmente, más o menos, a poco que te metas, escuchas casi todo. Y eso yo creo que fue la primera vez que lo escuché, ¿no? O sea, que Ignacio, en lugar de conceder la evidencia sobre el ajuste fino, que es lo que se suele hacer siempre, ¿no? Pasó directamente como a cuestionar esa evidencia, atribuirla a propagación de citaciones en la que la gente cita en sus papers que, bueno, sí, esto del ajuste fino y tal, pero no ha hecho las cuentas, y luego a que no se... Normalmente cuando se hacen este tipo de cálculos solamente se varía una variable, pero que variando más de una o incluso todas, no se obtienen los mismos resultados, ¿no? Entonces, sé que queríais hablar de esto, no sé si habéis podido desde el debate investigar al respecto lo que ha dicho, lo que dijo Ignacio y tal, qué pensáis al respecto, etcétera. Fue sorprendente, Enric. Creo que también lo fue para ti. Sí, O sea, totalmente. No lo había escuchado nunca. eso, yo había escuchado diferentes maneras de atajar el tema, pero creo que no había escuchado el decir, oye, que todos esos científicos ateos o agnósticos que admiten el ajuste fino están equivocados, o no han hecho las cuentas, o se han tragado un bulo, perdón, bueno, una de estas un sinfín de citaciones sin hacer los cálculos. La primera sensación para mí fue de sorpresa, de decir, ¿cómo? ¿Qué estás diciendo? Sí, y ahora sí Claro, que podemos supongo comentar un que poco. seguro que os habíais preparado en plan para, vale, vamos a hablar del ajuste fino, van a salir esta objeción, a esto responderemos, esto, claro, a esto, otro, y de pronto, claro. ajuste fino, esto no, y tal. Dices, Esto no existe. ¿por dónde? Claro, Claro, de hecho, yo entiendo sí. esa situación de De, por dónde tiro ahora. de hecho, fue extraño no encontrarnos hablando de esas objeciones, ¿no? Del principio antrópico, del multiverso, de esas cosas que son en las que tal. Fue extraño no hablar de todas esas, ¿no? Pero bueno, también fue interesante. Sí, sin duda. Y sí que lo hemos mirado. ¿Cómo lo hacemos, Enrique? ¿Quieres que te No, contemos cosas que hemos visto? claro, yo no he tenido tiempo. Bueno, yo estuve mirando alguna cosa y tal, pero como tampoco tengo dinero puesto en el ajuste fino, por decirlo así, pues como me da bastante igual y tengo otras muchas cosas para hacer, lo he dejado como aparcado al final de mi mente y algún día lo investigaré como en plan a fondo y tal, pero no he tenido tiempo de mirar prácticamente nada. Entonces, contadme vosotros lo que hayáis podido ver o qué es lo que responderíais ahora a esa objeción, ahora que habéis tenido tiempo de mirarlo. Yo creo que habría dos cosas que queríamos decir habiéndolo mirado, ¿no? Aquí es importante reconocer, y al final creo que si Ignacio estuviera aquí, creo que él también lo reconocería porque él apuntó a este tipo de ideas. Al final lo importante es apelar a gente que haya hecho la ciencia, que haya hecho los cálculos. Yo no soy astrofísico, yo no soy cosmólogo, entonces yo no los soy capaz de hacerlos yo, pero desde luego creo que Ignacio tiene razón en que no deberíamos solamente depender de gente que no ha hecho los cálculos y de gente que simplemente está, que no sé si es verdad que eso ocurra, pero que no deberíamos depender de gente que esté propagando citas. Como digo, si eso ocurre o no, no lo sé, pero no deberíamos, ¿no? Entonces creo que aquí habría dos cosas, habiendo hecho un poco ya más de investigación a partir de ahí. La primera es que la conclusión que saca Ignacio creo que es un poco ambiciosa a partir de lo que hay. Es decir, a partir de esos estudios a los que él apela, porque él también apela a ellos, ¿no? Obviamente, y es normal que lo haga. Creo que a partir de los estudios a los que él apela, creo que la conclusión de, por tanto, el ajuste fino no tiene mucho que decir, creo que hay un salto muy grande. Es decir, creo que lo que los estudios están indicando es bastante más pequeño de lo que pareció en ese momento. Porque al final Ignacio cita y depende mucho, por ejemplo, del trabajo de Daniela Pérez, también cita a Fred Adams, ¿no? Entonces, yo creo que vosotros también lo habéis hecho, por lo menos sé que Josué lo ha hecho, ¿no? Yo me estaba leyendo pues la tesis de Daniela Pérez, que es online, es una tesis súper interesante, pero como digo, cuando leo lo que está ocurriendo ahí, digo, vale, espera, es interesante, pero no es tanto como parecía. Para empezar, Daniela no, o sea, en su trabajo no cambian todas las constantes, que es algo que se dice en el diálogo. Resulta que si cambiamos todas las constantes, lo que hay muchos más universos parecidos al nuestro. Bueno, espera.
en el trabajo no cambian todas, cambian 4 específicas y de hecho es muy interesante que justo después la siguiente línea en la tesis dice la constante de Planck, la constante cosmológica y una constante gravitacional no sé qué, dice esas no son parámetros, como diciendo esas no se van a tocar, ¿no? Lo cual para mí esa es la primera pregunta de bueno, ¿por qué estas 4? ¿Por qué no otras? Etcétera, etcétera, aunque no dudo que esas 4 tengan que ver con el resultado que ella da. Y el resultado que ella da, y de verdad que me parece interesante, es que si es verdad que si cambias estas 4, parece que el espacio de universos en los que, y ojo, ¿no? En los que las estrellas tienen una vida suficiente como para que ocurran una serie de procesos necesarios, desde luego, para la vida, sean es decir, que las estrellas, básicamente parafraseando, ¿no? Que las estrellas no se consuman o no desaparezcan antes de lo necesario. Pues que si cambias esas 4 resulta que el espacio, como digo, es un poco mayor, pero ese es un factor. De ahí a decir, hay un universo como el nuestro, hay un pequeño salto, porque al final cuando se habla del ajuste fino se hablan de bastantes más cosas que no solamente esas condiciones iniciales o lo que pasa en las estrellas, ¿no? Entonces, lo primero que quería decir, aunque le daría más peso a mi segundo punto, ¿vale? Pero lo primero que quería decir es, no sé hasta qué punto la conclusión de el argumento del ajuste fino no tiene mucho peso, no estoy seguro de que eso salga de esos estudios, porque lo que los estudios parecen indicar es, bueno, si cambias unas cuantas específicas, hay uno de los fenómenos importantes que parece que ocurre más veces. Bueno, pero ahí habría que ver el de esto, ¿no? A lo cual apelaría al segundo. Pero yo eso digo que es importante, porque de hecho, por ejemplo, cuando Ignacio hace esa analogía, que creo que es una analogía que no esté bien, la de los ladrillos, él dice, ¿qué pasa si en lugar de mover un ladrillo movemos todos? O sea, claramente hace alusión a que no se cambia una variable, sino que se cambian todas. Y de nuevo enfatizar, Daniela Pérez, ella no cambia todas, cambia únicamente 4 de ellas. Dicho esto, porque al final esto es meramente... Es importante, como dice Josué, porque al final hace que el caso parezca más robusto de lo que realmente es, pero creo que querría ir más allá, ¿no? Si mi respuesta no puede ser simplemente no, querría ir más allá, ¿no? Entonces, básicamente, una de las grandes preguntas ahí era cuando haces dos preguntas. Una, hasta ahora se han tenido en cuenta más de un factor. Y número 2, ¿qué ocurre cuando se toman en cuenta más de un factor, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, he estado leyendo, ¿no? Me he leído el artículo sobre el ajuste fino de la enciclopedia de Stanford, que dentro de la filosofía es una de las más importantes, ¿no? Sí. Y básicamente a esta pregunta, la pregunta de los de si hay más de un factor, le dedica un párrafo en el que dice, una persona, Víctor, mira, tengo el nombre aquí. Víctor Stenger le dedica un párrafo que dice, un criticismo de Stenger es que, bueno, las cosas cambian cuando tomas en cuenta más de un factor. La respuesta a este criticismo, por ejemplo, cita a Luke Barnes, que es astrofísico, es cosmólogo, él ha investigado esto en profundidad, ¿no? Pues que Luke Barnes en su paper apela a varios estudios, por ejemplo, el de Bardan y Kant de 2007, el de Tekmar y compañeros de 2006, que desde luego toman en cuenta varios parámetros, muchos parámetros, ¿no? De hecho, cito literalmente de la enciclopedia de Stanford, dice, estos dos estudios que acabo de mencionar exploran el espacio completo de los parámetros del modelo estándar y llegan a la conclusión de que el rango de universos que permitan la vida teniendo en cuenta varios parámetros es muy pequeño. Igualmente, pues no enrollarme demasiado, ¿no? Pero igualmente Luke Barnes, a quien acabo de mencionar, él sí ha hecho la ciencia, él sí ha hecho los números. En su paper The Fine Tuning of the Universe for Intelligent Life de 2012, pues él habla de muchos de estos cálculos, ¿no? Y él pues dice, ¿no? O sea, él en ese paper, en ese artículo, cita 200 publicaciones relevantes y dice así, solo puedo pensar en, dice handful, ¿no? 4 o 5 que solo tengan en cuenta un parámetro. Todas las demás tienen en cuenta más de un parámetro. Dice, la literatura científica no simplemente cambia un parámetro. Eso es un mito. Él dice que básicamente es un mito que probablemente es que cuando la gente quiere explicar este tema de forma que se le entienda, da un ejemplo, pero que cuando tú te pones a mirar la literatura, resulta que sí que se tienen en cuenta muchos factores. Entonces, había dos preguntas. Una era,
Es verdad que hasta ahora solo se ha tenido en cuenta un factor. Una vez más, cuando lo investigas, y desde luego este sitio me parece totalmente de una reputación altísima, pero resulta que parece que no es el caso, que la mayoría de científicos sí que tienen en cuenta varios factores, y segundo, que aún cuando se toman en cuenta varios factores, estos científicos siguen concluyendo que existe ese fenómeno del ajuste fino. ¿Tiene sentido, Josué? ¿Qué piensas? Tengo poco que añadir a lo que tú dices. O sea, yo añadiría únicamente enfatizar, uno, que cuando se presenta este argumento en el debate se dice cuando se varían todas las variables encontramos algo parecido. No es cierto. Lo único que prueba el trabajo de Danila es únicamente variar 4. Y luego que, por ejemplo, es interesante la conclusión, lo que estaba leyendo ese último párrafo de Luke Barnes, que lo tengo aquí justo delante. Él dice que en 200 publicaciones que él lista en su paper, solamente 3 o 4 varían una, que el resto de ellas están variando varios de ellos. O sea, que toda esta gente que concluye haciendo los cálculos que hay un ajuste fino no lo hacen variando uno, sino que lo hacen variando muchos de ellos. De hecho, él presenta gráficos así curiosillos, no sé si se va a ver, pero él presenta así algunos gráficos para mostrar dónde es el momento en el que se podrían formar esos lugares en los que la vida, el desarrollo de las estrellas, la progresión y demás sería posible. Por lo cual, sí, lo que Gerson dice me parece interesante. Y fíjate, algo que Luke Barnes enfatiza muy a menudo es que él no está diciendo que nuestro universo sea el único que pueda permitir vida dentro de los cálculos. Pero desde luego lo que él y muchos de sus compañeros afirman es que parece que o sea, que de todo el espacio de probabilidades o de universos que hay, los que podrían albergar vida parecen ocupar una región muy, 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 muy pequeña de ese espacio y parece haber un número vastísimo en comparación de posibilidades en las que eso no ocurriría, ¿no?